Buenos días, muchachos y muchachas, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciemos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Josafat, ¿cómo estás? Buenos días, Kevin. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Isaac. Buenos días. Muy bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a aprovechar estos 40 minutos que nos regala Zoom. Y quedamos en que íbamos a revisar algunos ejercicios en relación a fuerza y campo eléctrico para prepararnos para el examen de el próximo lunes, para poder evaluar el primer parcial. Y aprovecho para comentarles, voy a publicarles un cuestionario para que practiquen la parte de la teoría. Y pues voy a publicarles un par de reactivos, un par de series de reactivos con problemas de campo eléctrico y de fuerza de la ley de Coulomb para que pues estén preparados para ese examen. Desde luego ahí vienen los problemas tipo que pudieran venir en ese examen. Y les recuerdo que en su caso, si tuvieran dudas o alguna duda, inmediatamente en el momento que les surja, pues pueden consultarme por medio de Classroom, con un mensaje privado para que les vaya resolviendo su duda. No hay necesidad de esperarnos hasta la siguiente clase si es que es próxima, pero si no, pues inmediatamente mándenme sus dudas y las resolvemos mediante mensajes privados en Classroom, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir con el grupo antes de empezar? No, profe. ¿No? Vale, entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a empezar con, a revisar, a recordar Coulomb. Seguramente ustedes lo vieron muy ampliamente, espero. Pero bueno, vamos a revisar esta parte y para ver también cómo lo revisaron. Tengo aquí esta lámina en la que tengo un par de cargas, o más bien dos pares de cargas. Las cargas de arriba son dos cargas positivas. Las voy a señalar ahorita. Este par de cargas, tengo una carga 1 y una carga 2. Entre este par de cargas se generan fuerzas. En este caso, como las dos cargas son positivas, fuerzas de repulsión que tienen esta dirección hacia la parte externa, digamos, porque estas dos cargas tenderán a repelerse por el hecho de que las dos son positivas. Y en este caso de las cargas de abajo, como son dos cargas de diferente signo, diferente naturaleza, una es positiva, otra es negativa, la tendencia, de acuerdo con pues la ley de las cargas, o la primera ley de la electrostática, es que estas cargas tienden a acercarse al ser de diferente signo. Entonces las fuerzas que se generan entre ellas pues tienen esta dirección, es decir, hacia adentro, como si fueran a juntarse estas cargas.
Y cuando hablamos de la ley de Coulomb, tenemos esta expresión que tengo aquí abajo, en donde la magnitud de estas fuerzas son diferentes en dirección, pero son iguales en magnitud. Entonces, por eso esta expresión me dice que la magnitud de la fuerza 1 es exactamente igual a la magnitud de la fuerza 2, y resulta del producto de la constante de proporcionalidad de Coulomb por el producto de las cargas, la carga 1 y la carga 2. Desde luego, aquí estas rayas verticales significan que es el valor absoluto. Esto me refiere a que no debo usar el signo de las cargas, simplemente su valor entre el cuadrado de la distancia que las separa. Esa es la ley de Coulomb. El producto de la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso es lo que dice directamente la ley de Coulomb. Pero también, seguramente ustedes lo vieron, esta ley de Coulomb, esta constante de Coulomb, es una constante que tiene un valor ya muy conocido, muy específico, de 9 por 10 a la 9 newtons por Coulomb. Pero después, a medida que se investigó más, se encontró que había una característica del medio en donde se encontraban estas cargas, que se llama la permitividad, que es qué tan fácil pues las líneas de campo eléctrico, las fuerzas eléctricas se manifiestan dentro de un cierto medio. Y entonces se determinaron estos tres parámetros, que son esto que dice epsilon R es la permitividad relativa, esta epsilon es la permitividad de cualquier medio, y esta epsilon 0 es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces esta constante K de la ley de Coulomb proviene de esta expresión que tengo aquí en la parte central, es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Eso me da como resultado la permitividad, perdón, la constante de Coulomb. Pero esta permitividad ustedes también la conocen muchos. ¿Cuánto vale esta epsilon 0? ¿Alguien se acuerda? La permitividad absoluta del aire o el vacío. 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12. Esa es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Epsilon 0 es la permitividad absoluta del vacío, aire o vacío, y es una constante también. 8.85 por 10 a la menos 12. Hay que recordarla porque la vamos a estar utilizando mucho por ahí. 8.85 por 10 a la menos 12. Y las unidades de esta permitividad son las contrarias a la constante K, es decir, son coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados. Bueno, eso es lo que necesitamos ver para los ejercicios. Bueno, recordar para hacer los ejercicios que tenemos aquí a continuación. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No. Vale, gracias. Entonces, en la siguiente lámina, tengo aquí este ejemplo, ¿no? Tengo dos cargas, una carga 1 y una carga 2. Las dos son positivas. Y aquí se simbolizan las fuerzas que se generan entre ellas. Voy a recordar que para poder yo dibujar, digamos, la dirección de las fuerzas que se generan entre dos cargas, lo que tengo que hacer normalmente es unirlas por medio de una línea, porque sé que en esa dirección se van a manifestar las cargas. Y entonces, si tengo aquí una carga 1 del lado izquierdo, una carga 2 del lado derecho, y quiero ver el efecto o la fuerza que genera la carga 1 sobre la carga 2, tengo que hacer el análisis que entre ellas dos hay repulsión. Y entonces, esta fuerza que está del lado derecho es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, y la voy a simbolizar así. Esta es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y eso lo hago pues tomando en cuenta que hay repulsión entre ellas y diciendo que la primera carga, que es la que quiero el efecto, hago esta suposición, que esta carga está fija y la que se puede mover es la carga 2. Entonces, esa carga 2 se trataría de mover en esta dirección que tiene la flecha en donde acabo de poner estos subíndices, 1, 2. Y ahora lo hago al revés. Si digo que esta carga 2 necesito el efecto que produce sobre esta carga 1, pues yo digo que esta carga 2 está fija, esta carga 1 se puede mover. Entonces, como hay repulsión entre ellas, esta dirección que tiene la flecha que va hacia la izquierda, esta es la dirección que tiene
la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y estas fuerzas son vectores, o sea, tienen magnitud, dirección y sentido. Esto que hicimos, este análisis que acabo de hacer, es para determinar la dirección y el sentido de estas fuerzas. La magnitud de estas fuerzas, pues la calculo por medio de la ecuación de la ley de Coulomb. Si es el caso que esto es aire o vacío. Aire o vacío. Si no es aire o vacío, es cualquier otro medio, entonces ya no me sirve esta ecuación. Pero bueno, hay otra forma en que se puede expresar esta ecuación, muchachos. ¿Alguien se acuerda cómo es en función de la permitividad del aire o el vacío? ¿Cómo expreso esta ecuación de la ley de Coulomb? Seguramente la vieron por ahí. ¿Se acuerdan? ¿Uno sobre qué? Era 9 por 10 a la 9, ¿no? Ah, 9 la por de 10 4pi por la 4pi. permitividad del vacío. Así es, 4pi por la permitividad absoluta del aire o el vacío, los 8.85 que mencionamos antes. Eso me da, toda esta fracción me da esta constante K. O sea, K es exactamente igual a eso. 1 sobre 4pi epsilon 0. De ahí sale ese valor de 9 por 10 a la 9. Y entonces puedo sustituir K, en este caso K lo sustituí por 1 sobre 4pi epsilon 0. Estas dos ecuaciones me sirven para cuando esto es aire o vacío, pero si no fuera el caso, si lo que tengo es otro material diferente del cual conozco, por ejemplo, su permitividad relativa, entonces esta ecuación cambia. Ya no puedo utilizar K ni puedo utilizar 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Cuál es la ecuación que utilizo? ¿Cómo calculo la fuerza entre estas cargas? ¿Debe ser 1 sobre qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, nada más me dicen. En este caso, lo que conozco es una permitividad relativa. Entonces, esta ecuación, este término cambia de esta manera. Se llama 1 sobre 4pi por la permitividad relativa del medio por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Y, desde luego, por el producto de las cargas, la carga 1, la carga 2, entre el cuadrado de la distancia que las separa. ¿Sale? Entonces, este es para cualquier medio, pero que conocemos su permitividad relativa. Esto es para un medio diferente al aire o el vacío, pero del cual conocemos su permitividad relativa. Esta es la ecuación que podemos utilizar. Pero si fuera el caso que no conocemos esta permitividad relativa y lo que conocemos es la permitividad absoluta del otro medio, muchachos, ¿está? ¿Cómo puedo calcular esta fuerza? ¿A qué será igual esta fuerza? ¿Cómo cambia este término? ¿Alguien que se acuerde? ¿Sí lo vieron o no lo vieron, muchachos? Así. Y nada más no se acuerdan. No nos acordamos. Pero sí vieron esto de las permitividades, ¿no? Sí. Ok. Entonces, recuerdo aquí, si lo que conozco es una permitividad absoluta del medio, lo que debo de hacer es 1 sobre 4pi por epsilon, porque aquí me van a dar el valor de la permitividad absoluta de este medio, y multiplico por carga 1, carga 2, entre la distancia al cuadrado. Y tanto epsilon como epsilon 0 son permitividades absolutas. Tienen unidades. ¿Cuáles son las unidades de estas? Pues las contrarias a la constante K. Sus unidades son coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado. ¿Qué pasa con la permitividad relativa, muchachos? ¿Cuáles son sus unidades? ¿Alguien sabe?
Recuerden que la permitividad relativa resulta de dividir la permitividad de cualquier medio. No tiene entre- unidades, ¿no? Es uno para vacío. Así es, no tiene unidades, es una cantidad adimensional, porque resulta de dividir la permitividad de cualquier medio que tiene como unidades coulombs cuadrados sobre newtons metro cuadrado, entre la permitividad del aire o el vacío, que tiene también las mismas unidades, coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados, y entonces la permitividad relativa no tiene unidades, es una cantidad adimensional, es solamente un número, no tiene unidades. Bueno, esto es todo para recordar toda esta parte de permitividades y los diferentes casos. Ya vamos a aplicarlo en el cálculo de fuerzas entre cargas. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Si me estoy bajando demasiado porque estaban a un nivel más alto, pues me dicen, porque pero espero que también lo hayan visto así. Aquí tengo un ejercicio. Me dice que encuentre la fuerza resultante sobre la carga Q2, que la expresa en forma polar y unitaria. Considere que las cargas están colocadas en un medio con una permitividad relativa de 5. Vamos a identificar todo. Entonces, fuerza resultante. Aquí me pide una fuerza resultante. Debo recordar que la fuerza es un vector, entonces la fuerza resultante también es un vector sobre la carga Q2. Aquí tengo mi carga Q2 de 10 microcoulombs y que le expresa en forma unitaria. Considera que las cargas están colocadas en un medio con una permitividad relativa. Bueno, todo esto está dentro de un medio diferente al aire, que tiene una permitividad relativa de 5. Entonces, muchachos, aquí tengo tres cargas. Esta carga 1 de 10 microcoulombs, esta carga 2 de 10 microcoulombs y esta carga 3 de 10 microcoulombs. Entre esta carga 1 y esta carga 2 hay 5 centímetros, entre esta carga 2 y esta carga 3 hay 10 centímetros. Y necesito calcular aquí la fuerza resultante sobre esta carga 3. ¿Qué hago para hacer eso? ¿Alguien me puede decir, me puede orientar qué puedo hacer para calcular la fuerza resultante sobre esta carga 2 que está en medio de estas dos cargas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo lo hacían ustedes antes? Pues primero aplicamos la ley de Coulomb. Ajá. Pero para sacar la fuerza resultante, ¿qué hacían? ¿A qué es igual esta fuerza resultante? A la suma vectorial, ¿no? A la suma vectorial, sí, de las fuerzas. Lo primero que tendríamos que hacer es ver hacia dónde está la fuerza que, por ejemplo, la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Pregunto, ¿qué dirección tiene la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? Las dos son positivas. ¿Hacia dónde apunta esta fuerza? Es de ¿Hacia la izquierda? repulsión, ¿no? Tengo ahí hacia la izquierda, escuché a alguien. ¿Alguien dice otra cosa? Pues sí, porque sería de repulsión. Ajá, la carga 1 repelería la carga 2, entonces ¿hacia dónde se movería, digamos, la carga 2? Porque me interesa el efecto sobre la 2. ¿Hacia dónde Hacia la se movería? derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Sí. Si hay repulsión y me interesa el efecto sobre la carga 2, entonces aquí estaría precisamente la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2, porque la trataría de repeler, trataría de alejar. Ahora voy a hacer este mismo ejercicio. La carga 3 con respecto a la carga 2. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. Porque nuevamente hay repulsión, las dos son positivas, entonces aquí estaría la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Y como bien me dijeron hace rato, la fuerza resultante entonces es la suma vectorial de la fuerza que la 1 ejerce sobre la 2, más la fuerza que la 3 ejerce sobre la 2, porque me interesa el efecto sobre la 2. Y ahora sí, vamos a aplicar la ley de Coulomb, como me dijeron, para determinar esta fuerza. ¿Cómo calculamos? Aquí es igual la fuerza 1,2, por ejemplo, la fuerza 1,2. En este caso, sabiendo que esto no es aire vacío, sino es un medio con una permitividad de 5, relativa a 5, aquí es igual. Recuerden que es 1 sobre 4pi por la permitividad relativa
por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esto es cuando ya no tenemos aire vacío y lo que conocemos es una permitividad relativa. Y luego, ¿por qué cargas? ¿Cuáles cargas? Q1 y Q2. Q1 y Q2. Q1 y Q2. ¿Y por qué dividido entre el cuadrado de qué distancia? Pues de la distancia que hay entre Q1 y Q2, ¿no? Esta es la distancia de 1 a 2. Y vamos a ponerle valores. 1 sobre 4pi por epsilon r, que en este caso digamos que es 5, por epsilon 0, que es, ¿cuánto vale? 8.85, ¿no? Por 10 a la menos 12. Las unidades que tiene coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Luego la carga, muchachos, la carga 1, 10 microcoulombs expresada en coulombs. ¿Cuánto es? 10 por 10 a la menos 6. Ajá, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 2, 10 también. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia entre las dos cargas son 5 centímetros, pero lo tengo que expresar en metros. ¿Cuánto es eso? ¿En metros? 0.05 metros. 0.05, o para mí es más fácil expresarlo de esta manera, me simplifica. 5 por 10 a la menos 2. Lo que me dijeron es correcto, pero a mí me gusta más así, porque puedo reducir los exponentes. Ok, ayúdenme nada más, muchachos. ¿Cuánto es este primer término? 1 sobre 4pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. Con sus calculadoras poderosísimas. ¿1 punto qué? Profe, ¿en la fórmula no le falta la distancia al cuadrado? Ok, si me falta el cuadrado, aquí está. Le pongo el cuadrado de la distancia, gracias. 1 sobre 4pi por epsilon 0. Sería 1.79 por 10 a la 9. Bueno, lo que acá. Está bien, Acá. 1.79 por 10 a la 9. Esto es en lugar de K, porque este ya no es el aire o el vacío. Y las unidades, como se invierten aquí, newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados, exactamente las mismas unidades que la constante K. Ahora el producto de estas dos cargas son 100, 10 por 10 son 100 por 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados. Entre el cuadrado de la distancia 25 por 10 a la menos 4, ¿no? Metros cuadrados, que es 5 al cuadrado son 25, 10 a la menos 2 por 2, me queda 10 a la menos 4. Ayúdenme con esta operación, muchachos. Es 100 entre 25, quedan 4 por 1.79. 4 por 1.79. Muchachos, 4 por 1.79. ¿Siguen ahí? 7.16. 7.16. 7.16 por 10 a la 9 menos 12 me da menos 3. Y luego más 4. Menos 3 más 4 me da 7, ¿no? por 10 a la 1, ¿no? Es decir, esta fuerza 1, 2 es 71.6 newtons. Si me equivoco, me dicen. Que alguien rectifique esta operación, ¿no? 71.6 newtons, porque los coulombs cuadrados se eliminaron con estos, los metros cuadrados se eliminaron con estos, solamente me quedaron newtons. De la misma manera voy a calcular cuánto vale la fuerza 3.2. Igual, como es
No es aire o vacío, sino que es otro medio diferente, es 1 sobre 4 pi por la permitividad relativa, por la permitividad absoluta, pero ahora por las cargas 2 y 3, o 3 y 2, porque dije que es la 3 a la 2, es lo mismo, entre la distancia entre la 3 y la 2 al cuadrado. La distancia entre la 3 y la 2 es esta distancia de 10 centímetros. Y entonces, si hacemos esta operación, todo esto, 1 sobre 4 pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. Y las cargas en este caso son iguales en los dos casos, porque la carga 3 también es de 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6, o 10 por 10 a la menos 6. Lo único que cambia es la distancia, es esta de aquí abajo, de 10 centímetros, la expreso como 10 por 10 a la menos 2. Y entonces, muchachos, a ver. Profe, ¿no valor es sería 15? ¿En dónde? Ahí abajo. Es la distancia entre la carga 3 y la 2. La carga entre la distancia 3 y la 2 es esta. Desde aquí hasta acá. Son estos 10 centímetros. ¿Sí la vemos? Sí, profe. ¿Vale? Entonces esto es lo mismo. 1.79 por 10 a la 9. Las mismas unidades. Por la misma cantidad aquí de coulombs cuadrados. Entre aquí lo que va a cambiar es esto. 10 por 10 me va a dar 100 por 10 a la menos 4. Y entonces aquí la fuerza 100 entre 100 me va a dar 1 por 1.79, pues va a ser solamente de 1.79 por 10 a la 9 menos 12 me va a dar 3, menos 3, más 4, me va a dar por 10 a la 1. Es decir, esta fuerza 1, 2 va a ser igual a 17.9 newtons. Ya está. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Cómo calculamos esto? No, profe. ¿No? Ahora, Una ¿cómo lo pregunta, sumo? maestro. Sí, ¿De dónde salió el 1.79 por 10 a la 9? de toda esta fracción. Ah, ok. Toda esta fracción que dijimos que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 epsilon r. Esto es la constante del medio, digamos la constante de permitividad del medio. En el caso de la ley de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Pero en el caso de cualquier otro medio es un múltiplo, un submúltiplo más bien de esa cantidad. En este caso es la quinta parte de ese 9, de ese 9 por 10 a la 9, es casi 1.8 por 10 a la 9. Pero de ahí salió. Ah. ¿Vale? Gracias. Ahora, ¿cómo expreso esto como vector para poderlo sumar? ¿Alguien me recuerda cómo lo hacían ustedes? Después. ¿O lo hago a mi manera? Pues lo multiplicamos por coseno y seno. Por coseno y seno. Y para encontrar la forma polar, ¿no? ¿Sí? Pero por coseno y seno, ¿de qué? ¿De qué ángulo? Pues también tenemos que sacar los ángulos por... Primero hay que sacar los ángulos, ¿no? O sea, tengo que expresar esta fuerza 1, 2 en forma polar. Y eso va a ser su magnitud. Calculamos de 71.6 newtons. ¿Qué dirección tiene qué ángulo tiene esta fuerza de 1, 2? 180, ¿no?
La 1, 2 es esta. 0. 0 grados, ¿no? 0 grados. Y luego la fuerza 3, 2. 180. 180. Y su magnitud en este caso es 17.9 newtons. Con un ángulo de 180. Y ahora sí, aplicamos lo que me decían, seno y coseno para encontrar en forma polar, en forma unitaria, digamos, estos mismos vectores de fuerza 1, 2. Si sacamos el coseno de 0, me da 1 por 71.6, pues tengo 71.6 newtons. Y esa es la componente en X de este vector. Eso va multiplicado por el vector unitario Y. ¿Sí o no? Y luego le sumo la componente en Y, que es el seno de este ángulo. Seno de 0 es 0. Por esto me va a dar 0 en J. Y hacemos lo mismo con otra fuerza. La fuerza 3, 2 va a ser igual a el coseno de 180 me da menos 1. Por 17.9, pues me va a dar menos 17.9 newtons por el vector unitario Y. Y luego el seno de 180, pues me va a dar 0. Por 17.9, pues me va a dar 0J. Y ya que estamos así, ahora sí podemos sumar las fuerzas 1, 2 y la fuerza 2, 3 para encontrar la fuerza resultante. Y esa va a ser la suma algebraica de las componentes. 71.6, muchachos, menos 17.9. 53.7. 53.7. 53.7 newtons por I. Más 0 en J, ¿no? 0 y 0 son 0. Esta ya es mi fuerza resultante expresada en forma polar, pero en forma unitaria. Ya tengo esta parte. Pero la quiero expresar también en forma polar, es decir, así como está aquí. ¿Cómo puedo expresar esta fuerza resultante en forma polar? ¿A qué será igual? ¿Alguien me puede decir directamente cuánto es esta fuerza resultante en forma de una magnitud y un ángulo? ¿No? Era multiplicar entre corchetes, profe, y paréntesis. Multiplicar entre el corchete del paréntesis. ¿No es sacar el arco tangente de 0 sobre 53.7? No sé cómo lo hacía el maestro, por eso yo lo que sé es que si yo dibujo esas componentes, aquí, por ejemplo, si dibujo estos 53.7 en I, aquí, 53.7 ya no necesito hacer nada. 53.7 newtons I. ¿Cómo expreso esto en forma polar esto? Como nos enseñó el profe, hace cuenta que poníamos entre paréntesis, bueno, entre corchete y entre paréntesis, poníamos que era la cantidad que daba en coseno más la cantidad que daba en seno, entre paréntesis de esos dos, y de esos dos era el cuadrado. Y ya Cuadrado, sí, sí. Ese es aplicar el, digamos, el teorema de Pitágoras, porque se forma, en otros casos se forma un triángulo rectángulo. Igual si lo haces aquí ahorita, a ver, si elevas 0 al cuadrado y elevas 53.7 al cuadrado y lo sumas y le sacas la raíz cuadrada, pues vas a llegar a que te va a dar lo mismo, 53.7. Los invito a que lo hagan. ¿Y qué dirección tiene este vector que dibujé yo aquí? ¿Qué ángulo? 0 grados. 0 grados. Entonces, para este caso, ya no necesito hacer nada. Si lo represento de esta manera, pues ya puedo encontrar esta dirección muy fácilmente. Cuando tiene ¿cómo se llama? Una inclinación diferente la resultante, entonces sí ya tenemos que hacer lo que decían, me decían hace un momento. De hecho, hay otro ejercicio más adelante que sí tenemos que hacer eso. Pero bueno, ese es el siguiente paso. Aquí, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
No, profe. Bien, vamos a avanzar entonces con el otro ejercicio para que planteen esa parte precisamente. Entonces, aquí tengo este otro ejercicio. Me dice que encuentre la fuerza resultante. Otra vez me pide una fuerza resultante sobre una carga Q2. La Profe, carga Q2. ¿le voy a regresar tantito a la otra diapositiva? Ajá. Ahí está. Ya, muchas gracias. De todas maneras, se los voy a mandar para que tengan el apunte. Me pide la fuerza resultante sobre la carga Q2. O sea, sobre esta carga que está aquí. Y que la exprese en forma polar y en forma unitaria. Dice, se encuentra en un medio con una permeabilidad de 2.95 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados. Ok, vamos a plantearla nada más, no creo que nos dé tiempo a terminarla. Aunque, bueno, ahorita nos reconectamos para terminar la sesión. Pero de todas maneras vamos a plantearla para a ver si lo acabamos. A ver. Muchachos, ya están ahí marcadas las cargas, están marcadas las direcciones. La primera pregunta que yo hago es, ¿qué dirección tiene la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? La carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? A la derecha. ¿Qué hay entre ellas para empezar? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Entonces, ¿qué trataría de hacer la carga? ¿Qué trataría de hacer la carga 1 a la 2? ¿Hacia dónde trataría de moverla? A la derecha. A la izquierda. A la ¿Está izquierda. trayendo? Si le está trayendo, trataría de moverla hacia acá, ¿no? Sí. Entonces, aquí estaría la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Ahora, de la misma manera, la carga 3 es una carga negativa. Aquí me falta ponerle un signo negativo. Esta es negativa y esta también es negativa. Pero están aquí adentro de la carga. Esta es negativa y esta es negativa. La carga 2 es negativa. La carga 3 es negativa. La carga 2 es positiva. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 2? ¿Hacia dónde trataría de moverse la carga 2 por efecto de la carga 3? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, porque hay atracción entre ellas. Entonces, aquí estaría la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. ¿Y dónde estaría mi resultante de estas dos fuerzas? ¿Qué hago para dibujarla? ¿Alguien sabe? Completar el rectángulo que se forman. Ajá, completar el rectángulo es trazar las paralelas a cada vector. Es una paralela a esto y una paralela a esta, casi no sé de este color, pero ya las tracé. Y cuando hago eso, entonces puedo trazar una resultante de aquí del origen a punto donde cruzan estas. Y ahí estaría mi fuerza resultante. Y eso es lo que tengo que calcular. Nuevamente, como me decían hace rato, la fuerza resultante pues resulta de la suma vectorial de estas dos fuerzas. La fuerza que la 1 ejerce sobre la 2, más la fuerza que la 3 ejerce sobre la 2, porque me interesa el efecto sobre la carga 2. Muchachos, nos queda menos de un minuto en el reloj. Tenemos tiempo para reconectarnos, solamente 5 minutos para acabar de plantear este problema, muchachos. ¿Sale? Sí, profe. Nos reconectamos y continuamos con esto. De una vez vamos a ver qué sigue. Pues lo que sigue es que yo tengo que expresar estas fuerzas en forma vectorial, es decir, la fuerza 1, 2 como vector. Y para eso necesito tener su magnitud, que represento con las mismas letras, y su dirección en forma de un ángulo. Vamos a llamarle un ángulo θ1. Igual voy a hacer con la fuerza 3, 2. Cuando lo expreso en forma de vector será su magnitud con su dirección en forma de un ángulo, θ2. Y nos vemos